Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung M20 versus al Samsung A30. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung M20 tiene un diseño sobrio pero moderno, con lo cual esta empresa busca renovar sus dispositivos con la familia M. En su parte trasera no apuesta por el cristal, ni siquiera por el aluminio. Su fabricación se ve protagonizada por el plástico, material resistente, aunque bastante resbaladizo en este caso. Pese a la falta de elementos premium, este es un terminal cómodo de utilizar con una mano, siendo bastante estrecho, gracias a su formato de 19.5 a 9 y no tan largo como pudiéramos esperar de un dispositivo con su diagonal de pantalla. Algo positivo a que sea construida en plástico es que las huellas no quedan excesivamente marcadas, cosa que agradecerás con el tiempo. El M20 tiene unos marcos reducidos en todos sus lados, aunque el inferior es más ancho teniendo en cuenta que sus botones de navegación se encuentran en su pantalla, algo que pudieron aprovechar más. En sus dimensiones tenemos 156.4 x 74.5 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es de policarbonato, lo cual ha hecho que el terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, que en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos, que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. El Samsung M20 únicamente estará disponible en tonalidades como el negro y azul, pero siendo honestos, en mis gustos personales me agrada más el tono azul. Para el Samsung A30 tenemos disponibilidad en 4 diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el negro, azul, blanco y rojo, que dependiendo de tu país podrás encontrar una u otra tonalidad. Para el Samsung M20 tendremos que en el lateral del terminal encontraremos el marco del mismo material que la parte trasera, y en cuya parte derecha encontramos los botones de subir y bajar volumen, encima del botón de encendido. Dicha botonera es bastante sólida y no baila en exceso, y ofrece unas buenas sensaciones al pulsar. Al lado contrario se encuentra la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD, y en la parte inferior nos toparemos con un altavoz, un puerto USB tipo C y un jack para auriculares, quedando así dicha parte más que completa. Es de resaltar este puerto USB, ya que nos brinda una mejor velocidad de carga y transferencia de información. El Samsung M20 posee un lector de huellas en su parte posterior, el cual en ámbitos de rendimiento es algo lento e impreciso, algo que sumado a la poca ergonomía del mismo nos hace olvidarnos prácticamente de este modo de desbloqueo, en pos del reconocimiento facial que hablaremos más adelante. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo, encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la de micro SD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung, en sus nuevos terminales el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te preguntabas por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema, además de funcionar adecuadamente. Es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar.
Para el Samsung M20 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tendremos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. En el Samsung M20, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Samsung M20, que es un terminal de bajo costo entre comillas, no podemos esperar un rendimiento con alardes. No obstante, cuenta con el procesador Exynos 7904 octa-core que corre a 1.8 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2, que no es la apuesta más ambiciosa para este terminal. La experiencia de uso con este dispositivo es correcta, aunque los tiempos de carga de las aplicaciones son algo elevados. No hablamos de juegos o aplicaciones pesadas, hablamos de Twitter, WhatsApp, Gmail o las propias aplicaciones nativas de Samsung, que demoran en abrir más de lo común en esta gama, aunque no llega a ser algo alarmante. En juegos pesados como PUBG Mobile, el terminal configura los gráficos en medio automáticamente. No obstante, si no queremos un lag excesivo, será recomendable dejarlos prácticamente al mínimo, configuración en la que te encontrarás más cómodo. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero con juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionan tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras con las gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y los reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación con su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. El Samsung Galaxy M20 cuenta con una batería de 5000 mAh, cuyo rendimiento es sobresaliente. Con un uso ligero hemos superado las 8 horas de pantalla activa en 2 días, y si le damos un uso más intenso y continuado, no es difícil pasar de las 10 horas de pantalla activa. El consumo en reposo también es bajo, gastando apenas 3% en las 8 horas que hemos dedicado a dormir cada noche. Este terminal es compatible con Power Delivery, algo que nos ha permitido una carga rápida al llegar de un 40% en 50 minutos, con un cargador compatible, eso sí. Teniendo en cuenta los 5000 mAh con los que cuenta, los resultados son más que aceptables. Esta carga rápida no es la más veloz del mercado, pero desde luego está, y creo que esta se puede poner a la altura de la de sus rivales de gama. En definitiva, el Samsung Galaxy M20 es una de las mejores propuestas en su gama si lo que buscas es autonomía, a la espera de que el sistema operativo mejore aún más si cabe la gestión energética. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de la batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos estar muchas horas conectados al teléfono para que cargue al 100%.
creo que se justifique la presencia de Android Oreo 8.1 en el Samsung M20, ya que es un terminal presentado en 2019, que recibirá actualizaciones obviamente, pero de fábrica llega con este sistema operativo. En el Samsung Galaxy A30 tendremos el software Android 9.0 Pie, el cual viene instalado en el dispositivo de fábrica, bajo la capa de personalización One UI. En este dispositivo M20, Samsung ha apostado por la tecnología IPS, en concreto por un panel de 6.3 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles. Dicha configuración alcanza los 409 píxeles por pulgada, presentando unos niveles de brillo más que correctos y una sorprendente nitidez. Este dispositivo presenta un notch en forma de gota, el cual le da cierto estilo a su pantalla. La interpretación del color de este Samsung es correcta, con unos tonos bastante realistas y una ligera tendencia hacia el azul. En este dispositivo no encontramos la forma de ajustar el color o la temperatura en la configuración, por lo que hemos de conservar la configuración inicial. En términos de respuesta del panel, los resultados son más que aceptables. La pantalla responde de forma rápida y no pone trabas al intentar escribir rápido o a realizar acciones que requieran algo de premura. Al contar con tecnología IPS no encontraremos demasiada variación entre los colores al cambiar los ángulos de visión, algo que es de agradecer. Y para finalizar, tenemos que la experiencia en exteriores no es del todo satisfactoria. Siento que le falta un poco más de brillo, pese a los esfuerzos realizados por su sensor de luz ambiental. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles, y la relación de aspecto es de 19.5 a 9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como en la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta en toda la interfaz del usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. El Samsung Galaxy M20 es un estereotipo de lo que solemos encontrar en la gama media, terminal con doble cámara trasera de 13 megapíxeles y apertura focal 1.9, acompañado de un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que hace buenas fotografías de día y que obtiene resultados algo pobres de noche. Nos ha llamado la atención del trabajo del HDR, en ciertas ocasiones logra rescatar bastante información de las sombras, ofreciendo fotografías con cierto efecto. A nivel de nitidez e interpretación del color, el resultado es correcto, las imágenes presentan un buen grado de detalle y el color, si bien es vivo, no resulta estridente. Al ser un móvil lento a la hora de disparar, nos encontraremos con ciertos problemas para conservar el detalle en la escena macro, que requieren de un buen enfoque y una obturación rápida. Estando parados con buena luz y con un buen pulso, no hemos sido capaces de obtener más nitidez. El modo retrato trasero tampoco es uno de sus puntos fuertes. El recorte deja artefactos por el camino, es demasiado agresivo. Cuando usamos la cámara frontal de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0, como adelantábamos, en condiciones de baja luminosidad el terminal empieza a sufrir, el ruido es excesivo, el obturador empieza a tener problemas para disparar rápido y sobre todo el enfoque sufre las principales consecuencias. Es fácil obtener fotografías movidas. Y para finalizar tenemos que cuenta con un desbloqueo facial que funciona adecuadamente e incluso mejor de lo que funciona el lector de huellas. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con un sensor primario de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara es muy buena siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva.
Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder tiempo con filtros antes de compartir sus fotos, es probablemente que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung M20 es de 860.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.048 pesos mexicanos, que a su vez son 264 dólares, que equivalen a 235 euros. Para el Samsung A30 es de 650.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.773 pesos mexicanos, que a su vez son 197 dólares, que equivalen a 176 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung M20 le gana al Samsung A30 únicamente en batería. Por su parte, el Samsung A30 le gana ampliamente al Samsung M20 en los siguientes aspectos: personalización, software, pantalla, cámara y precio. En los aspectos que empatan son diseño, botonera, RAM, almacenamiento y procesador. El Samsung A30 en este video desde el comienzo se perfilaba como ganador y durante el transcurso del mismo se fue ratificando, pese a ser dos dispositivos muy similares, ya que empatan en 5 aspectos, pero bueno, el Samsung A30 supo sacar el enfrentamiento adelante y ganar en el mismo. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.